Hola, buenas. Quiero seguir hablando hoy sobre la singularidad de Jesucristo. Anteriormente vimos que Jesús es singular porque es eterno. Pues seguimos la lectura de Juan capítulo 1, versículos 1 a 3 y hoy vamos a hablar sobre la segunda lección. Juan capítulo 1, versículos 1 a 3. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues bien, si Jesús es singular porque es eterno, también podemos entender aquí con base en las Escrituras que Jesús es singular porque Él enseña o demuestra una profunda fidelidad a Dios Padre. Ojo con esta expresión de Juan 1:1. Y el verbo era con Dios. Pues bien, vamos antes tener que volver un poco en la historia para que podamos seguir entendiendo Juan 1:1, ¿vale? Pues bien, según la palabra de Dios, nosotros fuimos creados para vivir en relaciones, en comunión, con diversas relaciones. Por ejemplo, la relación con uno mismo interiormente, la relación con el propio Dios, la relación con el prójimo, con el semejante, y también la relación con la naturaleza o la creación. Pues bien, pero dice Génesis capítulo 3 que el pecado, que es la desobediencia a Dios, hizo con que esas relaciones fuesen rotas. Si miramos Génesis 3 lo comprendemos mejor. Mira, las relaciones han sido afectadas y rotas a causa del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 7. En ese momento, es decir, después del pecado, se les abrieron los ojos a Adán y a Eva y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Es decir, aquí la relación rota ha sido con uno mismo. El ser humano ahora mismo tiene conciencia de su desnudez. Eso significa que el hombre, el ser humano ahora tiene crisis existenciales. Ya no está tan seguro de quién es y de lo que tienes que hacer y de su rol en la creación. Vale, seguimos. Génesis 3:10. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Vale, ese diálogo ha sido hecho con el propio Dios. Entonces, a partir de ese momento, la relación con Dios es caracterizada no por reverencia, no por adoración, no por obediencia, sino que por miedo. El ser humano tiene miedo de Dios y él huye del jardín porque Dios se acerca y él ya no quiere más hablar con Dios. Génesis 3:12. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Cuando Dios pide una rendición, una prestación de cuentas, entonces Adán echa la culpa a la mujer. Aquí la relación rota es con el prójimo. Ahora la causa del pecado es siempre la otra persona, ¿no? La culpa nunca es de uno mismo, siempre está en la otra persona. Y finalmente Génesis 3:17. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Pues como ya lo ves aquí, la relación rota ha sido con la naturaleza. Ahora mismo ya no habrá paz, ya no habrá tranquilidad, porque ahora mismo eso está desfigurado por el pecado. Pues bien, esa transgresión de la ley de Dios trajo sobre la humanidad miserias espirituales, temporales y eternas. La peor miseria es vivir la eternidad bajo la ira de Dios y de su juicio. La Biblia habla de la seriedad del pecado y de sus consecuencias del principio al fin. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1, 8 y 9 dice que el siguiente y el último retorno de Jesús será en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, fijaos en esta expresión, sufrirán pena de eterna perdición.
essa é a pior miséria que poderia venir sobre a humanidade. Pois bem, que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus ao ser humano, buscando sua reintegração ao estado de plenitude e comunhão originais com Deus, com uno mesmo, com o próximo e com a natureza, que foi perdido em la caída, em Gênesis 3, a fim de estabelecer o equilíbrio de las relações outra vez. E esse plano é levado a cabo por Jesucristo. Então, Jesus é central nesse princípio, nesse propósito, nesse plano de redenção. Por isso, podemos entender a expressão "e el verbo era com Deus" como uma profunda fidelidade de Jesus ao Padre para executar esse plano de redenção. Vale? Pues hablamos um pouco melhor sobre esse assunto. Quando a palavra grega "com", porque o texto bíblico diz que Jesus, o verbo, era com Deus, pressupone total intimidade personal, en el sentido de que Jesus estava totalmente aferrado a servir al Padre, a obedecer-lhe e a honrar-lhe. Então, esse é o significado da expressão "e el verbo era com Deus". Havia comunhão, havia obediência por parte de Jesus ao Padre. Por lo tanto, por exemplo, podemos ler Juan 4, 31 a 34, que diz assim: "Entretanto, os discípulos le decían a Jesús: Rabí, come. E Jesús les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Então os discípulos diziam uns a outros: ¿Le habrá traído alguien de comer? E Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Totalmente aferrado al propósito de obedecer al Padre está Jesús. Por lo tanto, eu creio que podemos concluir e aplicar essa meditação de la siguiente maneira: a quem tu sirves? Ou al que tu sirves? Estás implicado ahora mismo com quem? Estás implicado ahora mismo com qual propósito? Qual é o propósito principal de sua existência? É simplesmente ser aficionado de uma equipe de futebol, trabalhar, tomar uma cerveja por el fin de e já está? Esse é tu propósito? Pois mira, eu te apresento a Jesus, que desde o princípio estava en el propósito de servir al Padre, de servir a Deus. Por lo tanto, Jesus nos libera de uma vida sem sentido, vazia, supérflua e sem propósito. Jesus eleva nossa natureza e nos ensina a servir al Padre. Todos nós podemos e devemos servir a Deus, porque quando eu confio em Jesus, quando eu creio que Jesus é eterno, que Jesus é fiel a Deus, e pongo nele minha fé, Ele passa a ser mi Redentor, mi Salvador, mi Senhor. Já não tenho mais condenação bajo minha vida, já não tenho mais medo de Deus, já não tenho mais culpa sobre minha vida e nem echo la culpa a los demás. Por lo tanto, minhas relações estarão equilibradas e, por encima de todo, eu não serei penalizado por el pecado de Eva e de Adão. Te invito a poner su fe en Jesús, te invito a servir a Dios de todo su corazón, teniendo a Jesús como nuestro Salvador y nuestro ejemplo. Y termino leyendo Colossenses 3:17. Y porque a veces pensamos que para servir a Dios hay que ser una persona que vive todos los días en un local de culto, que vive por ahí predicando. Mira, leio Colossenses 3:17. Todo lo que hacéis, sea de palavra ou de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando graças a Deus Padre por meio de Él. Em todo lo que hagamos, sea de palavra ou de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor, dando graças a Deus Padre por meio de Él. Ponga su fe en Jesús e sirva a Deus, seja fiel a Deus, como Jesús nos ensina a hacerlo. Un abrazo y bendiciones.